esta conferencia dentro del ciclo de los 140 años del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi, esta conferencia que titulada Juan Bautista Alberdi y su influencia en la Constitución de 1853 y en la organización nacional. La misma va a estar a cargo del doctor Luis Iriarte, que me acompaña acá en la mesa. El doctor Luis Iriarte es abogado, ha sido profesor de Derecho Constitucional de esta casa, ha sido también convencional constituyente, ha sido también legislador provincial y me han pedido especialmente que mencione que es socio honorífico de la Asociación Cultural Sanmartiniana Libertador de América, cuya titular está acá con Graciela y la saludamos nosotros. Así que bueno, con estos antecedentes los voy a dejar a ustedes en la palabra del doctor Iriarte, quien va a hablar sobre ese tema. Al final de la conferencia vamos a tener un ciclo de preguntas, para algunos que quieran hacer alguna pregunta al doctor Iriarte, y después les vamos a contar también cuáles son las próximas actividades que tenemos programadas para ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, muy amables, y doctor, su auditorio. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, buenas noches a todos. Realmente tuve la alegría de ver varios amigos de hace tiempo ya bastante respetables, ¿no? Amigos que me dan fuerza para seguir adelante. Yo les cuento que este es un tema realmente muy importante. La influencia de Alberdi, sus ideas de Alberdi, cuando cayó Juan Manuel de Rosas derrotado por Urquiza, Urquiza convoca a los gobernadores, todos concurren, hacen un acuerdo, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, y ese acuerdo es el que determina en uno de sus artículos que se va a convocar un Congreso General Constituyente en Santa Fe, que todas las provincias pueden participar, pero con representación exactamente igual, 2 por cada provincia. Eso fue lo que disgustó a la provincia de Buenos Aires, que se apartó de esta convocatoria en función de que pensaba que ella merecía una mayor representación que las restantes provincias. Bueno, este Congreso establece que se va a reunir el Congreso Constituyente en Santa Fe, establece que la Constitución tiene que ser federal y establece también que, aparte de dictarse las normas constituyentes, los que resulten electos tienen que hablar sobre y resolver unas leyes que son llamadas leyes orgánicas, que interpretan la Constitución que se sancione. Son leyes orgánicas que de algún modo sean la interpretación auténtica de la Constitución en los términos en que se van a vertir. Bueno, el desarrollo de este Congreso Constituyente es muy, digamos, tranquilo. No hay evidencias de ningún tipo de violencia, de ningún tipo, digo, y se sanciona la Constitución Federal. Inmediatamente este Congreso Constituyente se transforma en un organismo para dictar leyes, digamos, por afuera de la Constitución, pero para interpretarla, leyes orgánicas. Y esas leyes orgánicas establecen varias pautas que no encajan en la ideología o en el conocimiento que Alberdi tiene sobre temas
constitucionales. En otras palabras, estoy adelantando que los constituyentes, repito, ya en sesión ordinaria para sancionar esas leyes orgánicas, establece normas que provocan un enfrentamiento, evidentemente enfrentamiento en lo teórico, por supuesto, pero muy, muy fuerte. El Congreso cuando está debatiendo el texto constitucional, adopta claramente varias disposiciones que eran de designio de Alberdi, varias muy importantes. Por ejemplo, Alberdi tenía la sospecha de que podría ocurrir que el presidente se inmiscuyera en el Poder Judicial, afectando su independencia. Entonces, Alberdi, que ya había presentado un proyecto de reforma constitucional, en ese proyecto hay un artículo que dice que el presidente en ningún caso va a entrometerse en el Poder Judicial. En ningún caso, repito. Hace un acuerdo con las autoridades iraníes. Había sospechas muy, muy fundadas de que varios iraníes habían provocado la explosión tremenda en la AMIA, y entonces Cristina, repito, se pone en contacto con estos representantes iraníes y decide un texto por el cual se sacaba la investigación sobre la AMIA, que estaba en poder de la Corte Suprema, nada menos, se la sacaba para formar un grupo de iraníes con argentinos que iban a ir a Irán a investigar y a determinar quién había sido el responsable de semejante atentado. ¿Se dan cuenta? Sacarle a la Corte nada menos que la investigación sobre este tremendo golpe contra la AMIA. Murieron más de 85 personas, además de muchísimos heridos. Eso revela falta de absoluta actitud negativa, contraria a la Constitución Nacional vigente, porque estaba violando claramente el artículo 109, que dice que en ningún caso el presidente puede hacer lo que hizo Cristina. Lo pongo yo ahora a esta acotación para que ustedes vean la importancia que tiene. Otro tema que le preocupaba a Alberdi es que por medio de una ley dictada por el Congreso pudiera modificarse la Constitución. Entonces, en su proyecto de renovación para el tema constitucional, este hombre nuestro, este gran científico, digamos así, de lo que es jurídico, estableció que todas las leyes debían ser razonables. Es decir, esa razonabilidad significa que no puede afectarse de ningún modo el texto constitucional. Y está tal como Alberdi lo propuso, está en la Constitución, en el artículo 28, lo pueden constatar. Es decir, tenemos obviamente, ¿no?, el aporte más gravitante fue el tema de cómo instrumentar ese proyecto para establecer un régimen que no fuera totalmente federal,
porque Alberdi se dio cuenta de que todas las luchas intestinas que hubo entre unitarios y federales, era necesario terminar con esta lucha, y la mejor forma de terminar era instituyendo un sistema que representara a ambos grupos de opinión. Y ese era establecer una federación unitaria. Suena extraño, pero el ingenio de Alberdi así lo estableció. ¿Cómo lo plasmó y cómo fue recibido y adoptado por los convencionales del 53? Fue adoptado porque la solución era perfecta. Establecer en el Congreso 2 cámaras, una de ellas representando a las provincias, el Senado, y otra de diputados representando al pueblo de la nación. En otras palabras, estaban representados así las provincias y el pueblo en general. Realmente una solución perfecta que fue adoptada por los convencionales constituyentes del 53. Bueno, todo esto lleva a, no nos olvidemos también del tema de la inmigración. Para Alberdi, la inmigración era el primer objetivo que debía tener la Constitución naciente. El primer objetivo era el tema inmigratorio. ¿Por qué? La petición de Alberdi, la gente que venga de Europa, anglosajones o de las repúblicas o monarquías del norte de Europa, entonces esa presencia de estos inmigrantes, que serían, a juicio de Alberdi, capaces de manejar todo lo teniente a la libertad, a la república, a la democracia, iban al llegar acá a nuestro país, iban a modificar sustancialmente la población actual, que era evidentemente no adecuada para el régimen republicano y democrático. Esto fue otro tema aceptado y impulsado por los convencionales. Pero hay un tema que me llamó la atención a mí cuando era estudiante, cuando era docente en esta facultad: no explicitar la diferencia abismal entre la opinión de Alberdi y la de los convencionales constituyentes del 53. ¿En qué ámbito? Porque Alberdi también decía, hay que buscar en el exterior propuestas de ayuda económica para nuestro naciente país, exclusivamente en el exterior. Los convencionales, lejos de aceptar esto, establecieron que el único que podía prestar dinero era ese instituto recientemente creado por los convencionales. Hay una diferencia abismal en esto, y dijeron los convencionales también, que esto también es muy importante, que no van a pedir prestado al exterior, al país que fuera de Argentina, ni un peso. No iban a pedir prestado a los países de fuera de nuestra cercanía, nada. No, porque los préstamos tenían muy mala fama en los convencionales. Recordaban el préstamo de la Baring Brothers que había pedido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se lo concedieron, era 1.000.000 de libras esterlinas, pero recibieron, como le sacaron las 2 primeras partes que tienen que aportar por año, recibieron aproximadamente 700 y pico de mil moneda
de Inglaterra, ¿no es cierto? Ese préstamo fue tremendo por los intereses que había que pagar y terminaron de pagarlo en el año 1900, creo que 1 o 2. Y ese préstamo había sido de 1800, calculo yo, 1824, 1825, por ahí estaba iniciado este préstamo que lograron de Laval y Brade. Y los convencionales, recordando la experiencia de Laval y Brade con ese préstamo, rechazaron totalmente la posibilidad de este tipo de préstamos, que eran altamente inconvenientes para el país. Y los convencionales, al final de hacer todas las leyes orgánicas que tenían que hacer, los convencionales decidieron mandar o escribir o redactar un mensaje para toda la población de la Argentina. Era un manifiesto el 7 de marzo de 1854. Muy bien terminaron de hacer el tema de la Constitución recién reformada. Y en ese manifiesto claramente dicen: no estamos de acuerdo con esto. Más que decir no estamos de acuerdo, dicen no estamos de acuerdo con los préstamos, eso seguro. Pero además que el sistema que habían ideado iba a permitir enriquecerse a la Argentina de manera impresionante. Mensaje final a los pueblos. Buenos Aires, lo que estaba haciendo en los convencionales, no hubo caso, fue rechazado la moneda que había ya ingeniado los convencionales y fracasó esta posibilidad nueva sin tener posibilidad de solucionarla. Bueno, este es el tema de la influencia de jurista humano en la Constitución. Realmente ha sido un periodo muy especial, que lograron, hacer añicos muchas ilusiones de los habitantes de Buenos Aires, aunque sea de los que no estaban de acuerdo con el gobierno. El tema es muy importante destacarlo porque, recordando la Constitución de 1853, nos encontramos con una Constitución realmente extraordinaria para su época, extraordinaria. Fue motivo de gran alegría para mucha gente que estaba queriendo que haya un gobierno general. Ese gobierno general lo encabezó como se candidateó a presidente Urquiza y lo votaron como presidente. Ya Urquiza era presidente y entonces las cosas marchaban aparentemente bien, hasta que Buenos Aires quiere volver a integrar la Confederación Argentina, pero requiere que le permitan examinar la Constitución del 53 para ver si podían rechazar algún artículo de esa Constitución. Se aceptó esa modalidad y
los porteños pusieron el ojo en varias cláusulas que eran muy importantes y que ellos no admitían. Por ejemplo, que la reforma constitucional no podría concretarse, decía la Constitución del 53, no podía concretarse si no pasaban 10 años. Bueno, de 1853 a 1860, en 1860 se reforma la Constitución por los porteños, aceptándolo el resto de las provincias. ¿Qué les molestó a los porteños? Que sea el Senado, Cámara de origen de todo proyecto de reforma constitucional. Porque ser Cámara de origen le imponía a las provincias, les daba a las provincias, potenciaba su poder ante cualquier intento de reforma constitucional. Sacaron eso y, bueno, no hubo más remedio que aceptar que vuelva a Buenos Aires, a la Confederación, y se reiniciara el trámite institucional. ¿Cuál fue el problema siguiente? Mitre. Mitre estaba trabajando, es decir, trabajando entre comillas, para, digamos, provocar la caída de Urquiza como presidente del país, y finalmente lograron, en una rebelión así, había un funcionario gobernante de Buenos Aires que había sido puesto por Urquiza, lo hicieron caer a ese gobernante y Mitre alcanzó la tesitura de ser gobernador de Buenos Aires. Bueno, no termina aquí la acción perniciosa de Mitre. También lograron que se aislara completamente Urquiza. Se lo aislaran, se lo lograron, digamos, empequeñecerlo, y eso generó más rapidez. Finalmente hubo un enfrentamiento militar entre Mitre y Urquiza, ganó el mitrismo, y luego, finalmente, el triunfo de Mitre se lo consagró gobernador y además presidente interino de la Confederación. Eso fue aceptado. Fue el primer caso de una situación de emergencia donde se evadió la Constitución. Esto motivó un fallo de la Corte Suprema. La Corte Suprema de la Nación se integró recién 10 años después de haberse sancionado la Constitución en 1853. Estamos hablando de 1863. En 1865 dicta un fallo muy importante, avalando a Mitre. ¿Saben con qué argumento? Con el argumento de que la revolución triunfante tenía el apoyo de la gente. Esto es realmente vergonzoso lo que pasó en esa oportunidad y generó esta situación que le estoy indicando. Bueno, todo esto está señalando que normalizar el país hoy y en la década del 60 del siglo pasado es muy difícil, muy difícil. Hay muchísimas opiniones contrarias, hay poca empatía con la normalización institucional, y asistimos a situaciones muy chocantes, muy tensionantes, que afectan a nuestro normal funcionamiento. Bueno, esto era lo esencial de la
la influencia de Alberdi en los constituyentes. Muy importante en el sentido ese institucional que ya señalé, pero absolutamente encontrándose con la oposición de los convencionales en materia económica y financiera. Esto es una ayuda que se le dio a varias provincias que querían realmente poner en freno a la provincia de Buenos Aires, pero no ocurrió eso, al contrario, la Corte Suprema incluso estaba integrada con un convencional constituyente muy importante. Por unanimidad dictaron esa sentencia convalidando un gobierno de facto. Primer gobierno de facto fue el de este hombre Mitre, que lo hizo y, digamos, al margen de la Constitución. Muchos creen que los gobiernos de facto son recién aquellos que en 1930 o en 1943. El primer gobierno de facto fue el de Mitre y el apoyo de la Corte fue por unanimidad. Estamos entonces, les cuento, evidentemente el tema del desarrollo de la Corte Suprema, de su trabajo como cabeza del Poder Judicial, está muy cuestionado. Les cuento, por ejemplo, hace más de 6 años, hemos triunfado con la doctora Carmen Fontán en un juicio que hicimos en el 2006, el mismo año que se dictó la Constitución que todavía está rigiendo, y cuestionamos varios temas muy importantes. Por ejemplo, que el vicegobernador, ¿cómo va a determinar él solo el monto de la dieta de los legisladores, por ejemplo? Eso fue realmente inconcebible. Digamos, la otra situación fue que no era concebible que el gobernador dicte un decreto de necesidad y urgencia, y la Constitución todavía dice, porque no está resuelto todavía la apelación del gobierno, que si la legislatura guarda silencio dentro de los 20 días de haber recibido el DNU, eso significa que está aprobado. Se imaginan que es tremendo, porque se elige, según la Constitución, simultáneamente la dupla del gobernador con el vicegobernador. Y quien tiene la capacidad, la aptitud para no llamar a los legisladores para examinar si se aprueba o no el DNU, era perfecta la situación de impunidad, de abastecimiento del gobierno republicano por la ligación que había y hay entre los vicegobernadores con el gobernador. Todos estos temas tienen mucha importancia actual. Nosotros logramos que la Corte Suprema de Tucumán dicte un fallo haciendo lugar a estas situaciones que acabo de plantear, más otras muy importantes. Pero la provincia apeló, y hace 6 años está la apelación en la Corte Suprema de la Nación, lo cual revela que las cosas no están funcionando bien. La Corte Suprema es el único tribunal que no tiene fijado por ley fechas de pronunciamiento o qué cantidad de tiempo tiene que tener para dictar sentencia. Puede durar años, y duró, en el caso nuestro, ya 6 años. Bueno, son todas cosas que es bueno saberlas, aunque nos duela. Es posible
modificarla si todos ponemos realmente garra y ganas de restablecer en Tucumán el sistema verdaderamente republicano. No hay república en Tucumán desde que se dictó la Constitución reformada en el 2006. No hay. No hay porque no hay división de poderes. El vicegobernador es el dueño y señor de la legislatura. Supongamos que la Comisión de Labor Parlamentaria, examinando los proyectos de ley que tenían ya dictamen, establecía que determinados proyectos se iban a enviar a la legislatura para que se sesione y se debata para ver si se aprueba o no los proyectos estos que tenían dictamen favorable. Bueno, esa es la misión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Pero el reglamento de la legislatura establece que es el vicegobernador quien determina qué proyectos de leyes se van a debatir o no en la legislatura. Y muchas veces el vicegobernador ha dicho, este tema no va, va tal tema, se dan cuenta, ¿no? Yo me acordé de una noticia que apareció en la Gaceta, tremenda. La Gaceta lo entrevista a Mansur. Mansur era vicegobernador, y Mansur dijo lo siguiente, ya después de dictada la reforma esta del 2006, estaba en vigencia. Dicen que tengo a la legislatura en un puño. Admito que es así. El vicegobernador teniendo en un puño a la legislatura. Bueno, Alperovich, que era el gobernador entonces, el que impulsó esta reforma de la Constitución, hizo una convocatoria a los periodistas y les dijo a los periodistas, escuchen, esto fue textual, con tanto poder que tengo que autolimitarme. ¿Escucharon? Con tanto poder que tengo con la reforma constitucional del 2006, tengo que autolimitarme en el ejercicio de esas facultades. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo los tucumanos, muy triste, por cierto. No hay cómo establecer, de qué modo establecer, enfrentar a este sistema que incluso en el ámbito electoral, en la reforma del 2006, estableció ese sistema electoral que asegura el triunfo electoral siempre que quiera. Siempre el famoso acople. El acople es una instancia que fue incorporada en la reforma del 2006 y utilizada raudamente por el oficialismo encabezado por Alperovich. Realmente en el 2007 ya se aplicó este acople y obviamente ganó el oficialismo, pero fíjense con qué holgura lograron incorporar a candidatos que no eran del Partido Justicialista, que se habían incorporado como parte de un partido que hizo un trato, un acuerdo por escrito con el oficialismo para el comicio votar a la fórmula del Ejecutivo, pero preservando la posibilidad que los propios candidatos a legisladores, el 40% de los legisladores oficialistas provenían de partidos que se habían acoplado con el oficialismo. Tenemos una situación extremadamente peligrosa. No hay acceso a lo que pasa en la legislatura, no hay acceso. Está violándose la Convención
internacional que tiene jerarquía constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, tenemos un gobierno que tiene asegurado el triunfo con el acople, que es, a mi juicio, inconstitucional. ¿Por qué? Porque simplemente el acople requiere, según la Junta Electoral, que así lo estableció, requiere un acuerdo escrito entre los que componen el gobierno, el Ejecutivo, con otro partido. Y ese escrito debe establecer que el partido X se compromete a votar por los candidatos, los que están oficiando de gobernador y vicegobernador. Nada más. Y reservándose la posibilidad de que sus propios candidatos legisladores puedan llegar por el voto a ser legislador. Entonces, se dan cuenta, el partido político ha sido, con este sistema, totalmente negado sus facultades y sus deberes. En la reforma constitucional nacional del 94, claramente se incluyó, hubo un artículo que dice que los partidos políticos son el arma de la democracia y que tienen que tener tales posibilidades de ejercitar. Aquí nada de eso, simplemente un acuerdo por escrito, sin necesidad de decir que acuerdan porque tienen la misma ideología, porque tienen la misma condición del gobierno oficialista. No, nada. Simplemente tienen que ponerse de acuerdo por escrito que van a acordarse en esa situación y ya se aprueba. Realmente, Tucumán está muy mal. Tucumán está muy mal, sigue mal. Las promesas del gobernador actual de acceso a la información pública es un embuste, es una fachada realmente muy triste porque se están burlando los tucumanos. Ellos están violando el Pacto de San José de Costa Rica y todavía ahora dicen sí, vamos a ver si podemos hacer este proyecto de ley de acceso a la información, a las estructuras estatales. Tremendo, es realmente algo que preocupa, que nos debe preocupar, porque yo inicié un juicio contra el Estado provincial, pero en especial contra la legislatura, porque el que era allí vicegobernador se negó a proporcionar datos sobre quiénes trabajaban, cuántos trabajaban, qué sueldo tenían, cuántos había, cuántos, digamos, incorporados por los propios legisladores. Se negó rotundamente. Ese hombre que negó rotundamente acatar una norma de protección del derecho es el ahora gobernador. Realmente, cuando a mí me preguntan si tenemos ahora la posibilidad de que haya tal cosa, no se haga ilusión. El acople no lo mueven más. Es la posibilidad de seguro, ¿no?, de que van a ganar el oficialismo, porque el oficialismo tiene la caja. El oficialismo es el que puede bancar partidos que van a firmar con ellos ese acuerdo de acople. Es así, ellos tienen el dinero y nunca explicaron ni explican qué hacen con el dinero. ¿Se acuerdan? El año pasado donaron, por decirlo así, 24.000 millones de pesos a varias intendencias que eran del tipo de gobierno oficialista. 24.000 millones de pesos a distintas intendencias sin necesidad de que las intendencias aclaren o den prueba de qué han hecho con el dinero que recibieron del oficialismo. Entonces, es todo un problema tremendo que
que tenemos en Tucumán es algo que debemos cambiar, que hay que cambiar, que tenemos la posibilidad de luchar, aunque las posibilidades sean pequeñas, porque tenemos una Corte Suprema que responde, a mi juicio, al gobierno. La Corte Suprema que hizo lugar a la demanda mía y de la doctora Fontana, nulificando varios artículos de la Constitución reformada en 2006, no era la que está integrada ahora o la que estaba integrada antes, porque los integrantes de la Corte, cuando llegó el expediente nuestro, dijeron: no, acá está Iriarte, estamos peleados con Iriarte, vamos a buscar, nosotros nos inhibimos de actuar, vamos a buscar quiénes nos van a reemplazar. Y bueno, buscaron las 3 camaristas, y esos 3 camaristas cumplieron con su deber. Realmente un verdadero milagro. Es todo lo que yo quería transmitir hoy, y les agradezco infinitamente que me estén acompañando. Muchas gracias. Bueno, ahora dejamos abierto el diálogo para que ustedes puedan hacer preguntas. El doctor García Marsilla, quien ha sido propuesto para la Corte Suprema por el actual gobierno, tiene como tesis principal que la reforma de 1994 tergiversó los principios constitucionales que él llama principios de las Américas, incorporando principios del constitucionalismo europeo en la última reforma. Usted, como constituyente, un gran estudioso de la obra de Alberdi y de los principios de la Constitución del 53, ¿ve que eso haya sido, digamos, real, esa recepción desde el punto de vista del parlamentarismo, de otra conformación, digamos, de la estructura del poder, o es, digamos, una visión a la cual usted cree que es ajeno? Mire, yo fui convencional en el 94 y realmente pensé, y lo sigo pensando, que esa reforma, estableciendo que el jurista impulsado por el Poder Ejecutivo para cubrir un cargo de la justicia, necesite el apoyo de 2/3 de los integrantes del Senado. Realmente, antes el presidente enviaba el candidato a cubrir un cargo judicial y no había la exigencia de un porcentaje de votos para convalidar ese nombramiento. Ahora lo hay. Pienso que es algo positivo. Por supuesto que depende de la integridad de cada uno de los senadores. Yo no sé cómo van a reaccionar, pero al menos es un obstáculo para no permitir que se nombre a juristas que no tengan transparencia en su accionar en la justicia. Alberdi, en sus bases, hace una propuesta de diseño del país institucional. Los convencionales constituyentes toman algunas de sus ideas y otras no. ¿Qué dijo Alberdi después? O sea, ¿cómo le cayó él la obra, la Constitución del 53, donde parte de su pensamiento fue recetado y otra parte no? Alberdi no tomó a mal nada. Es más, cuando le hacían entrevistas sobre el tema de la Constitución que había nacido, él dijo: esta Constitución es la mía, es mi Constitución la que está vigiendo. Para él, esta Constitución había recercado todas las propuestas de lo que no es así, pero ojo, no desvalorizo eso a Alberdi, simplemente digo lo que él ha expresado. Está rigiendo mi Constitución. O sea que, digamos,
Para él no había nada distinto que pueda provocar su enojo o su apartamiento. Yo quiero hacer un aporte. Usted señaló que el presidente de la legislatura dicta el monto de las dietas de los legisladores. Peor que eso, en la Constitución del 2006 se establece que el presupuesto de la legislatura no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo. Es decir, cualquier cifra que ponga la legislatura es ley. Y lo dice la Constitución. Y otro aporte que quiero hacer. La Convención Reformadora del 2006, en mi criterio, es nula, porque le han quitado una facultad esencial de la Convención, la de decir que no es ni necesaria ni conveniente la recomendación que vino por la ley de la legislatura. ¿Por qué? Una convención constituyente de 40 legisladores tiene 14 leyes convencionales, jueces de primera instancia que ahora son camaristas. ¿Por qué el número 14? Porque los 2/3 que se necesitan para plasmar una resolución de la convención constituyente son 27. Quiero recordar realmente que, me acuerdo, hubo una presentación a la justicia pidiendo la nulidad del tratamiento que se le dio a la reforma constitucional. Pidió la nulidad, o sea, que todo lo que había hecho quedaba sin efecto. Lo rechazaron in limine. La Corte lo rechazó in limine a ese expediente donde se requería la nulidad total de lo efectuado en el 2006. Así que estimo muy poco probable, por no decir ninguna posibilidad, de que si alguien plantea hoy esa nulidad, no va a tener suerte. Va a ser rechazado igual que es más, van a invocar el antecedente para establecerlo en una hoja el rechazo de esa presentación. Te quería preguntar si la visión institucional del país que tenía Alberdi, la visión institucional que tenía Alberdi de nuestro país, hoy se ve representado por los ideales del actual presidente Javier Milei. Es difícil responder en un sentido o en otro. Es difícil porque tenemos un presidente que es el juicio, que en la campaña electoral dijo cosas muy graves. Por ejemplo, que la candidata, que ahora es ministro de Justicia de él, había tirado una bomba en una escuela para chicos infantes. Miren, una barbaridad la acusación. Habló mal, muy mal del Papa, muy mal. Y bueno, eso revela que no tiene cordura en cuanto a proceso electoral se refiere. Fue a verlo al Papa, se abrazó con el Papa, la incorporó a la que él había acusado como ministra de Seguridad. Realmente eso no es conveniente. Además afirmó que iba a dolarizar la moneda en Argentina como moneda única. Es una barbaridad lo que dijo. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Corte. No puede instalarse el dólar como única moneda, haciendo desaparecer la moneda argentina, el peso. Y eso está en la Constitución. Lo que puede hacer es, sí, articular medidas para que pueda el dólar funcionar, pero con el peso también
funcionando, que la gente resuelva si va a agarrar el dólar o va a agarrar el peso, pero nunca puede permitirse ni el dólar ni ninguna otra medida sola. Es inconstitucional, pero él jugó con la ansiedad y las ganas de la gente de salir de este infierno, de la inflación, de la corrupción, de la impunidad de la corrupción, y sacó millones de votos, esta es mi opinión, millones de votos, porque pensaban, vamos a terminar ya del tema este, de lo que está ocurriendo, vamos a tener el dólar, vamos a ir al cajero y sacamos el dólar, cosa absurda. Y él la dejó pasar porque sabía que había millones de votos esperando salir de la asfixia que significaba un sistema como el que estamos viviendo, pero con una influencia tremendamente negativa que daña la estabilidad económica de la gente. Entonces, desde ese punto de vista, yo le digo, padre Milei, yo por ahora, no me tiene con usted, por ahora, tiene 5 meses de gobierno. Si el hombre cambia y se ubica y se produce su mejor acción como gobernante, yo no tengo problema. Si mejora y anda bien y acierta, es buena hora. Ojalá que acierte. Pero mientras no lo haga, tengo yo un signo de interrogante con relación al presidente Milei. Signo de interrogante, ¿cuál es? No sé si es un patriota o es un aventurero que se aprovechó de la repulsa mayoritaria del pueblo argentino que ya no daba más. Con el tema del peronismo, que no era peronista, que era kirchnerista, que yo. La cuestión es que planes sociales por doquier, todo lo que no pude lograr nadie, él anunció que lo iba a hacer. Pero mientras no lo haga, estoy distante. No digo que sea malo, pero tampoco digo que sea bueno, porque no lo puedo todavía calificar por la exigua tiempo de estar gobernando el país. Sí, yo quería preguntarle si en su opinión es conveniente, digamos, a la luz de lo que acontece en la Constitución de la Nación y ni que hablar en la provincia, si es conveniente las distintas reformas que por ahí aparecen como excesivas en cuanto a las oportunidades y básicamente permitiendo reelecciones y demás cosas, e incorporando situaciones que ya parecen por ahí medio muy casuísticas, como casi como códigos de procedimiento o algo así. Son dos preguntas en una, ¿no? Una relativa a la conveniencia de modificar con mucha frecuencia las constituciones. ¿Las constituciones? Sí. Y la otra, si es conveniente también... Perdón, ¿modificar la constitución local o nacional? En ambos casos, ¿no? Sobre todo las locales, que se advierte, bueno, en muchas provincias, no tan solo en la nuestra. Bueno, está bien la pregunta, porque el oficialismo está pensando que si va a una reforma, que ellos tienen en la legislatura los números para hacer la reforma cuando quieran, por lo menos para declarar la necesidad de la reforma constitucional, que es la tarea de la legislatura. ¿Qué ganaría el oficialismo con provocar la reforma constitucional local? Ojo, para que se reforme la Constitución es la legislatura la que tiene que sancionar la ley. Y en esa ley tienen que precisar cuáles son los puntos que van a reformar. Entonces, pienso
tiene todos los requisitos para aburrirse de gobernar Tucumán, aburrirse de manejar miles de millones de pesos sin rendir. De Tucumán, pero eso de hace varios años, no por consecuencia del 2006. La Constitución prevé que el gobernador todos los años tiene que mandar a la legislatura una rendición de cuentas. Tiene que mandar una rendición de cuentas y documentada. ¿Y qué dice la Constitución? Bueno, la legislatura tiene que analizarla, si la aprueba o la rechaza a esa rendición de cuentas. Nunca se reunió la legislatura para examinar la rendición de cuentas del gobernador. ¿Por qué? Porque el único que puede provocar la convocatoria para esa finalidad es su vicegobernador. Nunca se reunió la legislatura para tratar de examinar, aprobar o rechazar estas cuentas de inversión, se llama, estas cuentas de inversión. Así que por acá yo pienso que si quiere el oficialismo busca la reforma, seguramente para decir la legislatura, ¿no es cierto?, en la ley que puede sancionarse para poner en marcha la reforma. ¿Por qué los legisladores de Tucumán tenemos que tener 2 periodos y después no pueden seguir siguiendo como legisladores? ¿Por qué? Si a nivel nacional los legisladores pueden morirse de legisladores si el pueblo lo vota, no hay ninguna traba para la continuidad. Bueno, entonces nosotros queremos que tengamos esa misma mecánica acá en Tucumán para que los legisladores duren todo el tiempo que quieran. Bueno, eso es lo que podría pasar. Concretamente, no creo que lo hagan porque sería muy feo, muy desagradable. Pero no descarto que lo quieran hacer. Son dueños de la institucionalidad en la provincia y ya querer más quizás provoque una reacción, lo dudo, ¿no?, de la gente votando por convencionales que no sean oficialistas, cosa de poder, evitar esa reforma que impulsa el oficialismo para acrecentar su poder político. A nivel nacional, difícil que camine una reforma, difícil que camine una reforma en el Congreso. Difícil porque siguiendo al ilustre jurista tucumano, si hay alguna cosa que no funciona bien en la Constitución, bueno, los comentaristas, la jurisprudencia, pueden modificar y ubicar en su verdadero carril a tal o cual disposición. Les cuento algo que me encantó que usted me pregunte eso, ¿no? En la reforma del año 94, la ley sancionada establecía que se iba a crear un organismo que iba a terminar con la politización de la justicia, con ese Consejo de la Magistratura. Bueno, ganaron la elección los que buscaban la reforma, los oficialistas. Se sancionaron varias leyes, ¿no? Varias leyes cambiando la conformación de este Consejo. Pero la que sigue vigente es que, supóngase, hay 7 u 8 integrantes del Consejo, 5 son legisladores. 5 son legisladores. ¿Qué clase de despolitización va a haber si el legislador está metido justamente en el órgano que tiene que seleccionar a los candidatos? Esto es algo realmente... Yo
he dicho, no puede ser los legisladores, diputados y senadores, integrantes del Consejo, porque la Constitución habla de representantes de los órganos populares elegidos popularmente. Ellos son integrantes de otro poder. Digamos, se perjudica y se hace una selección con legisladores adentro, politizando lo que no debió politizarse. Yo examiné en un libro que era escrito por los representantes de los diversos bloques políticos que intervinieron, y el radical que estuvo a su cargo manejar este tema, dice, no, yo opino igual, opino que no deben ser los legisladores, que tienen que ser representantes de los legisladores. ¿Sí? Pero se resolvió lo contrario. Mire, es que realmente hay una hipocresía tremenda en muchísimos sectores políticos que realmente enerva e indigna, como en este caso. Realmente es algo increíble, porque, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay un 30% de cargos en la justicia que no se llenan? ¿Por qué? ¿Qué demora hay con el Consejo de la Magistratura? Y claro, los diputados y los senadores se ocupan de lo que es más importante, es estar en su Cámara apoyando o rechazando determinados experimentos de leyes. Están ellos dedicados a hacer su tiempo en los órganos que integran como diputados y como senadores. Este Consejo de la Magistratura es no sé cómo llamarlo, cómo indicarlo. Esto es una cosa que no le vamos a dar mucha importancia, y es así. La demora en cubrir los cargos es porque están los diputados y están los senadores y está también el representante del presidente. Bueno, con esa forma está totalmente desnaturalizado lo que era la vocación de la reforma, despolitizar la justicia. Bueno, con esto vamos a dar por concluido este evento. Les vamos a agradecer en nombre del Centro de Investigaciones Tucumán de la Fundación Federalismo y Libertad al doctor Luis Iriarte por habernos acompañado esta noche en este evento, que fue la conferencia sobre la influencia de Juan Bautista Alberdi en el dictado de la Constitución Nacional. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta velada y que tengan un excelente fin de semana. Y le damos un aplauso al doctor Iriarte por haber compartido con nosotros este evento. Gracias.